Vivir más siempre ha sido uno de los grandes sueños de la humanidad. Desde mitos antiguos hasta la medicina moderna, siempre buscamos vencer al tiempo. Pero por primera vez en la historia, ese sueño empieza a convertirse en un problema. Porque la ciencia ya no solo está curando enfermedades, está empezando a retrasar el envejecimiento. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo de verdad te gustaría vivir? No en teoría, no como suena bonito, sino cuántos años y en qué condiciones. Porque la pregunta ya no es si vamos a vivir más, sino quién podrá hacerlo. Y esa sola idea ya cambia por completo la conversación. Porque cuando el tiempo deja de ser algo que simplemente pasa y empieza a ser algo que puede extenderse, controlarse o retrasarse, entonces deja de ser solo biología y se convierte en poder. Durante siglos, vivir más fue cuestión de suerte, genética, lugar de nacimiento, acceso básico a medicina. Si tu cuerpo resistía o no. Nacías en el lugar correcto, en el momento correcto, y tenías más probabilidades de vivir. Nacías en otro contexto y simplemente no. Piénsalo por un momento. Durante casi toda la historia humana, envejecer fue una línea recta. Crecer, madurar, deteriorarse y morir. Nadie lo cuestionaba demasiado. Era parte del ciclo. Cumplías años, el cuerpo se desgastaba y aprendías a aceptar que ciertas cosas ya no se podían hacer. Ese desgaste no se debatía, no se discutía, no se intentaba frenar, simplemente se asumía. Pero hoy algo cambió. Por primera vez, ese camino empieza a verse distinto. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto tiempo de verdad te gustaría vivir? No cuánto tiempo suena bien, sino cuánto tiempo con calidad, con autonomía, con sentido. Porque ese cambio no es solo una sensación, no es una idea filosófica, es algo muy concreto. Durante mucho tiempo aceptamos el envejecimiento como algo inevitable, algo que simplemente pasa. Hoy, la ciencia empieza a verlo distinto, ya no como un destino, sino como un proceso biológico, un proceso que ocurre en el cuerpo, que se puede observar, medir y analizar, y por primera vez intentar modificar. Durante décadas, la medicina se enfocó en una sola cosa: curar enfermedades cuando ya estaban ahí. Hoy, el enfoque empieza a moverse hacia otro lugar: detectar antes, intervenir antes, retrasar el deterioro antes de que se vuelva irreversible. Hablamos de terapias genéticas que buscan corregir errores antes de que se conviertan en enfermedad, de algoritmos capaces de detectar patrones de riesgo años antes de que aparezcan los síntomas, de medicina personalizada basada en tu ADN, tu estilo de vida, tu historial, de investigaciones que no buscan curar una enfermedad específica, sino ralentizar el deterioro del cuerpo mismo, desacelerar el proceso de envejecer. Y no estamos hablando de ciencia ficción. No estamos hablando de un futuro lejano. Esto ya está pasando. Hoy, en laboratorios reales. A veces pensamos que el avance científico ocurre de forma neutral, como si solo fuera una herramienta más. Pero cada avance cambia la forma en que entendemos la vida, el cuerpo y el tiempo. Cuando la ciencia decide qué se puede medir, también decide qué importa. Y cuando algo puede medirse, también puede optimizarse. El problema es que no todo lo valioso en la vida es optimizable. La experiencia, la fragilidad, el error. Si empezamos a tratar el envejecimiento como un fallo del sistema, corremos el riesgo de olvidar que vivir también implica desgaste y que no todo lo humano está diseñado para durar para siempre. Cuando entiendes eso, la pregunta deja de ser si vamos a vivir más. La verdadera pregunta se vuelve otra. ¿Te sorprende pensar que en el futuro envejecer podría tratarse casi como una enfermedad? Aquí aparece una confusión muy común. Cuando escuchamos vivir más, pensamos automáticamente en sumar años. Más tiempo, más cumpleaños y más números. Pero vivir más no necesariamente significa vivir mejor. La verdadera pregunta no es cuántos años podemos añadir a la vida, sino cuánta vida hay dentro de esos años. Durante mucho tiempo, la ciencia se enfocó en evitar la muerte, en alargar la línea, aunque esa línea estuviera llena de desgaste. Hoy, el enfoque empieza a cambiar. Ya no se trata solo de vivir más tiempo, sino de vivir mejor durante más tiempo, de mantener la energía, la claridad mental, la autonomía,
Porque hay una gran diferencia entre llegar a una edad avanzada y llegar bien. No se trata de alcanzar los 90 o los 100 años. Se trata de no pasar los últimos 20 dependiendo completamente de otros, de poder levantarte solo, moverte sin dolor constante, tomar decisiones con claridad, reconocerte en el espejo. Y eso cambia completamente la conversación, porque entonces vivir más deja de ser un logro estadístico y se convierte en una experiencia humana. Piénsalo un momento. ¿Qué preferirías tú? ¿Vivir menos años pero con buena calidad de vida? ¿O vivir mucho más, aunque esos años extra no sean realmente tuyos? Aquí es donde la ciencia y la tecnología empiezan a jugar un papel clave, no solo para extender la vida, sino para extender la vida que vale la pena vivir. Y justo cuando empezamos a entender esto, aparece el siguiente problema. Si una persona sabe que probablemente vivirá 100 o 120 años, no tomará las mismas decisiones que alguien que espera vivir 70 u 80. No estudiará igual, no trabajará igual, no ahorrará igual, no pensará igual el tiempo. Nuestra forma de vivir hoy está profundamente moldeada por la idea de que el tiempo es limitado, que hay etapas, que hay momentos correctos para ciertas cosas, que hay segundas oportunidades, pero no infinitas. ¿Y qué pasa cuando esa percepción empieza a romperse? Cuando el futuro deja de sentirse corto, muchas decisiones pierden urgencia. Posponemos o retrasamos. Pensamos que siempre habrá tiempo después, pero el tiempo no solo organiza nuestra vida individual, organiza la sociedad completa. Los sistemas educativos, laborales y económicos están diseñados para una expectativa de vida concreta. Trabajar cierto número de años y retirarse. Dejar espacio a los que vienen detrás. Si ese ciclo se estira, todo se desajusta. ¿Quién ocupará los puestos de poder durante décadas? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones cuando los espacios no se liberan? ¿Quién decide cuándo es suficiente tiempo? Y aquí aparece otro punto delicado. La desigualdad no solo sería económica, también sería temporal. Algunas personas tendrían más años para equivocarse, aprender, reinventarse. Otras vivirían una vida corta, sin margen de error. El tiempo se convertiría en una ventaja acumulativa. Más años para estudiar, más años para invertir, más años para influir. Y eso cambiaría profundamente la idea de justicia. Porque no es lo mismo competir en un mundo donde todos tenemos más o menos el mismo tiempo, que en uno donde algunos parten con décadas extra. Además, extender la vida no elimina el miedo a morir, solo lo aplaza. La pregunta no es si dejaríamos de temer a la muerte, sino si viviríamos con la presión constante de no desperdiciar un tiempo que ahora es más valioso que nunca. Paradójicamente, vivir más podría hacernos más ansiosos, más cautelosos, menos dispuestos a arriesgar. Porque cuando el tiempo se vuelve algo que se puede perder, también se vuelve algo que se protege. Y entonces la gran promesa de vivir más choca con una realidad incómoda. No todo lo que se extiende se vuelve mejor. Algunas cosas solo se alargan, y al hacerlo, revelan problemas que antes no veíamos. Por eso esta conversación no trata solo de ciencia, trata de cómo entendemos el tiempo, el valor de la vida y lo que significa realmente vivir. Antes de continuar, si te está gustando este contenido, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda muchísimo a que este tipo de videos llegue a más personas. Y ahora sí, es justo aquí donde la conversación se vuelve incómoda, porque todos estos avances de los que estamos hablando no van a estar disponibles para todos. Al menos no al inicio. La historia nos ha enseñado algo una y otra vez. Los grandes avances casi siempre llegan primero a unos pocos y después, si acaso, al resto. Pasa con la tecnología, pasa con la educación y pasa, de forma muy clara, con la medicina. Hoy, la medicina más avanzada no llega igual a todos los países, ni a todas las ciudades, ni a todas las personas. Hay quienes envejecen con prevención, seguimiento médico y calidad de vida, y hay quienes envejecen con desgaste acelerado, carencias y abandono. Si eso ocurre hoy, imagina lo que podría pasar cuando extender la vida sea posible. El futuro podría no dividirse solo entre ricos y pobres, podría dividirse entre quienes pueden vivir más y mejor y quienes no. Y eso cambia algo fundamental. Vivir más dejaría de ser una posibilidad compartida para convertirse en un privilegio. Y cuando algo tan básico como el tiempo de vida se convierte en un privilegio, tenemos un problema mucho más grande que la ciencia. Si podemos vivir más, ¿deberíamos hacerlo?
Porque si podemos vivir más, la pregunta ya no es técnica, es ética, y con ello vienen más preguntas. ¿Quién decide? ¿La ciencia? ¿Los gobiernos? ¿Las empresas que desarrollan estas tecnologías? ¿O simplemente quien pueda pagarlas? Durante mucho tiempo, lo natural fue el límite, pero hoy esa frontera empieza a desdibujarse. Si podemos corregir genes que causan enfermedades, ¿por qué no corregir los que aceleran el deterioro? ¿En qué punto deja de ser medicina y se convierte en mejora? ¿Dónde trazamos la línea? Porque no todas las decisiones serán iguales para todos. Habrá quienes puedan elegir vivir más, habrá quienes no tengan esa opción, y habrá quienes ni siquiera participen en la conversación. ¿Y qué pasa con el mundo que estamos construyendo si una parte de la población vive mucho más tiempo? ¿Qué pasa con el trabajo, con los sistemas de pensiones, con las oportunidades para las nuevas generaciones? ¿Qué pasa con los recursos del planeta si cada generación no reemplaza a la anterior, sino que se acumula? Extender la vida no es una decisión individual aislada, es una decisión que afecta a toda la sociedad. Cada avance científico abre posibilidades increíbles, pero también crea nuevas desigualdades si no se piensa desde el principio para todos. Por eso la pregunta no es solo qué podemos hacer con la ciencia, sino cómo, para quién y bajo qué reglas. Tal vez no tengamos todas las respuestas, pero sí tenemos la responsabilidad de hacernos las preguntas correctas. Esta no es una conversación para dentro de 100 años, no es ciencia ficción, es ahora. Porque hoy se diseñan las tecnologías, hoy se fijan las reglas, o la falta de ellas. Tal vez el mayor riesgo no sea vivir más, tal vez sea construir un futuro donde solo algunos tengan acceso al tiempo, a la salud y a una vejez digna. Y por eso te dejo con esta pregunta. Si la ciencia puede alargar la vida, ¿debería ser un derecho, un privilegio o algo que nunca debimos tocar? Te leo en los comentarios.